Originaria de la ciudad de San Miguel de Tucumán en Argentina y egresada de dicha Universidad Nacional, Rosester Fecha es una soprano lírica y profesora de canto con más de 30 años de experiencia. Ha participado como solista en diversos coros y puestas en escena, interpretando obras de primer nivel como la Fantasía Coral de Beethoven, la Misa de Gloria de Vivaldi, entre otros. Rosester es además una profunda admiradora de Dimash Kudaibergen y hoy la tenemos en este espacio para platicar sobre el arte de nuestro querido príncipe kazajo. Hola Dils, ¿cómo están? Es un gusto el día de hoy tener en esta entrevista que hacemos con mucho cariño de parte del equipo de Dimash Kudaibergen Perú World para todas las Dils de Perú y de Latinoamérica, por supuesto, y de todos los países que esperemos puedan ver esto que hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Y tenemos el gusto de tener el día de hoy con nosotros a la profesora Rosa Esther Fecha desde Argentina. Ella es una profesora de canto lírico, también cantante. Como ya vimos al inicio de este video, ella tiene una maravillosa trayectoria musical y para nosotros es muy importante pues tenerla el día de hoy con nosotros, platicando con ella de su experiencia y platicando, por supuesto, de nuestro querido Dimash, en donde aquí Esther, pues con toda su experiencia, nos va a poder mejor que nadie pues platicar un poco sobre Dimash, sobre su canto, sobre la música, sobre cómo ella visualiza a nuestro querido artista desde su punto de vista y con el conocimiento musical que ella tiene. Y pues le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que haya querido formar parte de estas sesiones. Y Rosester, pues bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, por compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Saludos a todos los días. Es un honor para mí, infinitamente agradecida por estar, por este hermoso momento. Sabemos que tú iniciaste tu educación musical muy niña, al igual que lo hizo Dimash, quien, como todos sabemos, pues empezó tocando el piano a una edad muy temprana. Él empezó a hacerlo a los 5 años y él a esa edad ya empezaba a participar en concursos infantiles y pues a pisar el escenario. Tú, al igual que Dimash, pues también nos platicabas que empezaste tu educación musical también muy temprano. ¿Cómo vive un niño el mundo de la música a esa edad? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo consideras, con lo que también conoces de Dimash, que un niño vive la música a una edad tan temprana? Sí, es verdad, desde muy niña había descubierto un sonido que me apasionó. Creo que conecté con ese sonido. Y eso fue lo que a mí me conectó con la música y el deseo de expresarme por el resto de la vida a través de la música. Ese fue un amor del instante, un momento que surge y creo que eso ocurre, ¿no? Con las vocaciones, porque están los talentos y están las vocaciones. Y dentro del campo de la música es muy importante cuando empezamos desde muy niños, ya cuando despierta esta curiosidad primero, este sueño, este juego, ¿no? Porque imaginar que es un mundo infantil, entonces está lleno de sueños y de fantasías también. Y de juegos, los juegos son muy lindos, muy importantes. De hecho, en casa, nosotros, los cuatro hermanos que éramos, jugábamos desde niños, todos los días, qué queríamos ser cuando seamos grandes. Entonces cada uno montaba su escenario. Y yo recuerdo que ya desde niña montaba mis escenarios, imaginaba al público de lados, yo caminando entre el público hacia el escenario, también dando disertaciones, cantando y que la gente me aplauda y bueno, era un juego de todos los días y cada uno hemos ejercido lo que jugábamos de niños y eso es maravilloso. Claro, de hecho, digo, creo que incluso es algo que Dimash ha comentado en muchas ocasiones, ¿no? Él vivía rodeado de música,
¿no? Incluso hay este famoso dibujo, ¿no? Que en alguna otra entrevista Dimash muestra, ¿no? Donde él como niño jugando, dibujando, ¿no? Tiene todos estos instrumentos musicales, el escenario, los micrófonos, los amplificadores, ¿no? En sus juegos, en su día a día. Entonces, pues sí, ¿no? Como niño me imagino que haces de la música este juego, ¿no? También y parte de tu día a día. Así es, exactamente, como vos lo dijiste, que con respecto al dibujo, me encanta que lo hayas traído, porque sí, manifestamos de esa manera, los niños, cuando somos niños, jugamos y muchas veces sin darnos cuenta, vamos proyectando nuestro futuro. Así que, y es tan lindo el campo de la música, del arte, y es tan importante, es hermoso, para el crecimiento después a las personas, tiene mucho de conexión espiritual, así que es muy lindo. Y en el ámbito familiar, sí, en casa también. Mi mamá era cantante de zarzuelas, que es una música de España, característica de España. Mi papá era cantante popular. Y bueno, creo que los genes están también, en los genes familiares están. Claro. Sí, definitivamente. Y justo eso iba a preguntarte, ¿no? ¿Qué tan determinante es este ambiente familiar o qué tanto influye este apoyo justo para poder desarrollar la vocación en un niño, ¿no? Que digo, definitivamente tiene también que haber este talento personal o particular, pero yo consideraría que también pues este apoyo o esta influencia familiar tiene mucho que ver. Tú, justo cómo la viviste, ¿no? A lo que nos comentas, al ser tus padres músicos, en el caso de Dimash, ¿no? Que también sus padres son cantantes, ¿cómo vive un niño y qué tan fundamental consideras ese apoyo? Es hermoso, es maravilloso, un hogar donde hay música, donde hay sonidos, que era forma de comunicarnos también, ¿no? Y siempre se escucha música. Mi abuela escuchaba música, mucha música clásica. Una de mis abuelas, mi abuela paterna especialmente. Y bueno, el apoyo incondicional, incondicional, porque ha sido maravilloso que nuestros padres nos hayan apoyado a los cuatro hermanos que éramos en lo que nosotros queríamos. Nos dejaron ser. Eh, y en términos, a lo mejor entrando en una parte un poquito más técnica, ¿cómo se da el proceso en el que se define la tesitura o el registro vocal que una persona va a alcanzar en la edad adulta? Eh, no sé si es el término correcto, yo lo llamaría como esta identidad vocal. ¿Qué tanto lo define también, pues, lo que es la parte de, obviamente, de la genética y también esta práctica y los años de estudio, ¿no? Y cómo van viviendo este proceso de decidir, ya a tal edad puedo definir que esta es mi voz, este es mi registro. En el caso, ¿no? De Dimash como varón, ¿no? Que tienen, a lo mejor es como más evidente el tema o más fuerte, ¿no? El tema de la adolescencia, del cambio de voz. ¿Cómo se da este registro, Rosy, de pasar de adolescente a adulto? ¿Cómo influye esta parte de la genética y en qué momento se alcanza esa madurez vocal? Bueno, las cuerdas vocales, esto ya es parte de fisiología de la voz que conforma la parte de la anatomía, ¿no? De cada persona. Eso es lo que determina muchas veces el registro vocal, ¿no? O sea, y también, bueno, el trabajo puede ampliar ese registro natural, que puede ser un registro bajo, si las cuerdas son finas, medio, un poco más gruesas o agudo. ¿Sí? Evidentemente, Dimash tiene una contextura física, además de los genes, que, que han ayudado muchísimo. Su trabajo ha sido muy bien guiado, lo noto desde la niñez, evidentemente ha sido muy bien guiado. Desde los juegos,
pasar después ya él también con su propio compromiso y con manifestar este amor, ¿no? Por la música y comprometerse a descubrir, a crecer, porque uno termina de crecer más o menos, no quiero hablar yo en términos muchos términos médicos, porque no soy médico, pero terminamos de crecer más o menos a los 25 a 28 años. Alcanzamos aproximadamente. eh, Y cuestiones que también todos los órganos se van desarrollando. Seguimos creciendo hasta que alcanzamos ese lugar. El paso de la voz de adolescentes a adultos, de los varones especialmente, nosotros cuando empezamos, yo por lo menos, que enseño canto también, no tomo a niños entre varones entre la edad de 11 a 14 años, porque es el periodo en que los varones están haciendo su cambio de voz. Entonces, se hace un impas, ¿no? Es lo que yo hago. Un impas entre la voz infantil, como viene cantando. En el caso de Dimash, él cantaba con voz de soprano. Sí está su genética. Según lo que escuché decir Dimash, también los maestros que él tuvo sostuvieron este bagaje ya que iba haciendo acopio para cuando hizo el cambio de voz en la adolescencia, su voz que se hizo más grave, entonces complementó y completó todo este rango maravilloso, porque la verdad es que es único, es bellísimo. Hay otros cantantes también que tienen rangos tan altos como Dimash, y uno que tiene un rango más alto de Dimash, pero también está el color de la voz, el timbre, eso es algo personal, eso es algo que viene con uno, ¿no? Y con todo lo que manifiesta, que decía recién, con respecto a toda la carga emocional que tiene uno, que puede ir expresando a medida que va viviendo también, ¿no? Porque el canto, el arte, es también poder expresar esas emociones. Entonces, bueno, tenemos que vivir para saber qué manifestar. Yo creo que Dimash es una persona, además que talentosa, con una gran sensibilidad espiritual, porque veo que él es capaz de haber interpretado temas muy profundos a muy corta edad, 15, 16 años, 17 años, y más yo cantaba temas de vida muy profundos. Estoy segura que cuando los aborde ahora a los 30, cuando los cante a los 40 y más allá, 50 años, la voz puede ser que vaya cobrando más cuerpo, porque eso es natural también. El trabajo es permanente, uno empieza con el canto, si es el canto, y específicamente con el canto o las artes, es como el deporte. Las cuerdas vocales son músculos. Si uno no las entrena, decae. Como los músculos cuando uno deja de hacer deporte. Entonces, ese es un trabajo permanente. Evidentemente, bueno, también para lograr la excelencia hay más exigencias. Y creo que tocas ahí algo muy importante porque con Dimash y obviamente para nosotros también como DIRS sabemos, ¿no? Y notamos este virtuosismo, lo sentimos cuando lo escuchamos, lo podemos ver, ¿no? Y sabemos todo el trabajo de Dimash, ¿no? Atrás de su canto, ¿no? Sabemos todo lo que se ha esforzado. Y para nosotros no es nada más que una voz bonita, ¿no? O sea, es mucho más que eso, porque al final del día es lo que vemos en su interpretación y lo que nos hace sentir cuando lo escuchamos cantar. Y creo que también aquí entra una parte importante. Se requieren también o hay estudios adicionales que, por ejemplo, se le den a un estudiante de música que le permita, además de poder cantar bien, poder manejar ese arte de la interpretación, que complementa a un cantante como Dimash, que estudió, vamos, esta parte de la música clásica, que tiene bases como cantante de ópera. ¿Qué clases llevan o cómo
¿Qué les enseñan en la universidad, por ejemplo, como también para poder saber manejar esta interpretación? Porque, bueno, yo lo veo a Dimash y siento que es algo que es muy nato en él, ¿no? Pero seguramente él también tuvo que tomar clases o tener estas herramientas o técnicas que le permitan interpretar. ¿Qué estudian además, Rosa, para poder subirte al escenario y justamente que estas canciones transmitan? Bueno, uno tiene que saber de qué se trata, sí, tiene que adquirir los conocimientos eh, de fisiología de la voz dentro de la carrera, por ejemplo, como tenemos nosotros acá, donde yo trabajo, en Tucumán, en mi provincia, y en Argentina, creo que en muchas partes del mundo, afortunadamente, veo coincidencias en ítems que yo uso para mis clases, ¿no? Y que se usan en las carreras de formación. Es el estudio de la fisiología de la voz sobre lo que te hablaba recién. Es muy importante conocerse a una misma, a uno mismo, conocer el cuerpo, conocer la voz, conocer todo el mecanismo, tener conciencia de todo es muy importante. Es un trabajo bien medido, muy matemático, ya ahí uno comienza realmente a tomar las cosas en serio. Después también es importante estudiar música, saber leer la música para poder, es como aprender a leer y escribir, porque uno lee la música y no solamente lee figuras que están escritas en partituras y una letra, lee todo el contexto, en qué tonalidad está escrita una canción, qué dice la letra, cuáles son los matices que tiene que aplicar. Y para poder aplicarlo, porque es tan rico ese lugar de la interpretación, las emociones siempre se trabajan. Para cada tema, hasta que uno encuentra un punto en el que sabemos que para todos los temas tenemos que aplicar más o menos el mismo lugar, llegar a ese punto. Y de ahí cada tema tiene su momento precioso particular. Y todo eso lo podemos hacer gracias al estudio, ¿no? De la música. Estudiar los idiomas en los que uno está cantando, ¿sí? Estudiar la técnica vocal para saber también en los distintos idiomas en los que se puede cantar y en los que se canta, porque yo también tengo formación lírica y la formación lírica de Dimash y la formación lírica en general es muy importante saber los idiomas, poder traducir en nuestro idioma para comprender el corazón del que ha compuesto la música. Y si uno es un cantautor, como es Dimash, entonces es muchísimo más hermoso, ¿no? Ese encuentro con su mundo, con su partitura, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Y con sus emociones. Él tiene la fortuna, sí, también en los primeros tiempos de su carrera mostraba música de otros cantantes, otros autores y unas interpretaciones sublimes. Y sabemos, bueno, ganó concursos, vemos muchísimos videos para atrás de Dimash y es maravilloso encontrar esa capacidad, interpretar, interpretar lo que el otro siente y encontrar ese punto común entre mis sentimientos, porque todos los seres humanos tenemos las mismas emociones. Podemos manifestar ira, amor, odio, enojo, alegría, todos los seres humanos. Entonces, es eso, ¿no? La interpretación. Claro. Y desde tu perspectiva como maestra de música y como cantante que también eres, eh, ¿a qué atribuyes tú este éxito, este gusto que tenemos, pues, digo, principalmente las DIRS por la música de Dimash? ¿Es justo esta mezcla de este virtuosismo, de este saber interpretar? Digo, sabemos también que Dimash es una persona muy, pues muy humana, ¿no? ¿Cómo consideras tú que se entremezclan todos estos
matices en Image. ¿A qué atribuirías tú como maestra este éxito, ¿no? Viéndolo desde este punto de vista, eh, pues sí, como maestra de música con el conocimiento que tú tienes, ¿no? ¿Qué lo hace a él diferente? Bueno, ese descubrimiento personal, eso, y también es algo con lo que se nace, ¿no? Cuando uno, y todos los caminos se abren. Yo creo que todos poseemos también esa actitud de poder encontrar ese camino, bueno, y de manifestarlo en mayor o menor medida, lo podemos manifestar formando una familia, lo podemos manifestar, eso ya es un éxito. Formar una familia es una gran empresa y es un lugar muy, muy comprometido porque estamos forjando a otras personas, a otros seres humanos. Bueno, ya cuando subimos al escenario, el compromiso como cantante, por lo menos a mí me ocurre, y creo que lo veo en Dimash, es también el mensaje que él quiere dar. Ahí está todo lo que venimos hablando, de su crianza, de su género, de sus emociones, esto de la interpretación, y lo que él tiene, todo ese bagaje que tiene, cómo lleva a la conexión con la otra persona. Ahora que yo te miro en los ojos, cómo te llega a vos, aquí, al corazón, mis palabras. Y cuando podemos establecer esa conexión, ahí ya está el éxito. Porque ese es el punto. El éxito es poder comunicarle a la otra persona mis sentimientos, comunicarle lo que yo quiero y que es común. Yo como una mujer que doblo en edad, además, y que pasado este proceso, qué hermoso es encontrarme más o menos como cuando yo tenía esa edad. Y tenía tantos proyectos para realizar, ¿no? Y comunicar, tantas cosas para comunicar. Eh, y después ir madurando dentro de la propia vida y eso poder llevarlo también al escenario a las personas. Realmente es un compromiso enorme de Dimash con el mundo. Es maravilloso, yo me siento tan afortunada y tan contenta, me da mucha alegría, me da mucha paz ver a los jóvenes, que son los que vienen. Y qué maravilloso encontrarlos, cómo vienen creciendo, cómo nos están mostrando el mundo que va a venir después. Porque Dimash es 20 años para adelante, no es solamente Dimash de hoy, es Dimash comunicando un mensaje de 20, 30 años para adelante, 40, 50 años para adelante, ¿no? Y eso es bellísimo, realmente es maravilloso. Yo me siento muy afortunada y agradecida por haberlo conocido. Lo conocí por un alumno de canto, un chico de 17 años, que me dijo, mire, profe, como dicen los chicos acá, mire, profe, escuche. Y me presentó a Dimash. Yo lo conocí con la canción la canción de los cisnes exhaustos, ¿cómo es? La canción de amor de los cisnes cansados. Sí. Entonces, bueno, la busqué después por YouTube y me pasé toda una noche mirándolo a Dimash, cómo aparecía en el escenario y viéndolo venir. Y lo miraba venir, y miraba, y se me amplificaba la imagen de una manera descomunal, monumental. Ese muchacho que yo miraba en una pantalla, pero traspasaba la pantalla, y era increíble lo que sentí, y no podía dejar de mirarlo. Por supuesto que me puse a estudiarlo, ¿no? Y estudiar su voz, estudiar todo su contexto, sigo haciéndolo y estoy aplicando también con mis alumnos. Ahora estoy trabajando con personas que tienen una cierta discapacidad que me interesa mucho, como fibromialgia, perdón, un poco larga la palabra, y ataxias, que son enfermedades consideradas raras en el mundo. Y otra pregunta que tenía Rosester es,
Dimash en muchas de sus interpretaciones o en la mayoría de sus canciones que como lo empezamos nosotros a conocer, él empezó a fusionar esta parte del canto lírico con el clásico, ¿no? Hacer esta, pues lo que le podríamos llamar como este crossover con la música, ¿no? Esta fusión. Y creo que lo ha hecho de una manera única y extraordinaria. Es un genio al momento de poder combinar estos géneros y probablemente también puede ser una cuestión de gustos. Hay gente que le sigue gustando más como esta parte de crossover o esta parte donde escuchamos a un Dimash cantando canciones a lo mejor un poco como más clásicas o con más elementos líricos. Y lo hemos visto ya también moverse, ¿no? Mucho más a esta parte a lo mejor de música más pop, de más moderna, ¿no? O que suena no tan clásica. Tú en lo personal, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu opinión sobre cómo Dimash ha podido como fusionar justamente estas dos formas de canto, ¿no? En estos crossovers que él realiza. Sabes que la formación lírica, la formación genéricamente llamada clásica, es muy importante como piso para poder ejercer todo lo que Dimash trabaja, con tanta sabiduría, pero con mucho contexto, que no es lo mismo que un cantante, perdón, como ocurre que los términos son diferentes, cantante y cantor. Nosotros decimos, la formación lírica, definitivamente, según el criterio de los que estudiamos lírico, eh, es fundamental. Y de hecho, muchos cantores de música popular buscan profesores, buscan maestros o coach, ¿no? De ahora para su preservación de cuerdas vocales, mejor interpretación, encontrar una calidad. Afortunadamente, porque conocí muchos cantores populares con bellísimas voces y que sin ningún estudio terminaron arruinando sus voces, sobreexigiendo a sus cuerdas vocales. Bueno, Dimash es un combo completísimo. Me encanta cómo él fusiona. A mí me gusta mucho su fusión, me gusta porque lo veo cómo crece. Me gustó en ese momento de aplicar la lírica, me encanta escuchar esos temas líricos que canta dúo con soprano, me fascinan. Lo que hizo en cover de temas que cantaba Celine Dion, o también, no sé qué, de Queen, que lo escuché cantar, es más popular, ahí se fue aproximando a lo popular. Pero hay un tema muy bello, que es uno de los últimos, y que me encanta, porque creo que ahí Dimash realmente propuso una obra de arte, ¿sabes? A mí cuando escucho, por ejemplo, Historia de un cielo, que es uno de los últimos temas que compuso y que mostró y que es increíblemente bello, y tiene esa fusión, como decimos ahora, de los elementos líricos, porque él está trabajando en todo el rango vocal que posee, prácticamente, ¿sí? Y mostrando cómo pasa del canto lírico, cómo lo puede funcionar con el canto popular, con qué maestría lo lleva al lugar popular y puede terminar cantando como un cantante de rock sin perder nada de colocación de unos cantantes, ¿no? Hay un modo bueno, de proyección de la voz y que esto te asegura poder cantar con mayor libertad. Yo creo que la educación es fundamental. ¿Cuál es tu canción favorita, Roses? Te digo, es una pregunta, creo que es de las preguntas más difíciles para toda Dir, pero ¿cuál es o cuál es esa canción que más te gusta, que más sientes? Bueno, mira, está este tema del que te hablaba, Sí. Historia de un cielo,
que de verdad me conmociona esta obra de arte. Está Itanaire, que también me fascina. Ese, ese canto susurrado y también sostenido, y que cómo se puede comunicar emoción, sentimiento, amor, nostalgia, ¿no? Y eso también me conmociona, me conmueve muchísimo. Así que bueno, esos dos temas para mí son muy limados. ¿Tú cómo ves a Dimash como este referente para futuros cantantes, ¿no? Yo pienso que es un referente definitivamente. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Igual desde tu formación como maestra, eh, ¿cómo te gustaría igual como continuar mostrando a Dimash hacia los jóvenes, ¿no? O sea, que lo vean como un referente, ¿no? Y cómo lo ves a Dimash como este ejemplo a seguir. Realmente es un ejemplo a seguir. Como dije hace un momento, qué maravilloso es encontrar en los jóvenes esta manifestación, ¿no? De amor por la vida, de deseo de la paz para el mundo, de comunicar ese trabajo a las personas. Y sí, seguro, los niños, el ama a los niños, y seguro que los niños también están muy pendientes de él. Yo veo que hay muchos niños que escuchan su música y que cantan sus temas, aunque imitando, pero es hermoso ese camino que le está mostrando. Así también nosotros hemos crecido con alguna referencia que nos ha marcado una forma de expresarnos, ¿no? A través del arte. Afortunadamente ha sido para trabajar por la paz, en este caso, ¿no? Y me parece que tiene una larga vida. Pues muchas gracias, Rosa Esther, por, te decía al inicio, aceptar esta entrevista. Creo que es muy importante también conocer, ¿no? Esta perspectiva, ¿no? De personas que como tú saben de música, ¿no? Que tienen y que han vivido durante tantos años, pues, la misma profesión de Dimash, de estar en un escenario, de poder, con este instrumento maravilloso de la voz que les ha permitido transmitir tantos mensajes, tantos sentimientos, tanta música tan maravillosa, ¿no? Que hay en el mundo, ya sea hacerlo desde la parte más lírica o más enfocada hacia el pop, pero al final del día la música es eso, ¿no? Transmite, rompe barreras, rompe generaciones, no importa la edad, no importa la nacionalidad, el idioma, es el idioma, un idioma universal, ¿no? Como también tantas veces lo ha expresado y externado Dimash, y es muy bonito pues contar con esta también visión, ¿no? Desde tu experiencia, ¿no? Y con el conocimiento pues que tú tienes en música, ¿no? Y tu experiencia pues de tantos años. La verdad es que creo que es muy valioso, ¿no? Poder conocer eh, tu opinión, conocer cómo lo ves, cómo lo puede ver un maestro, ¿no? O justamente gente que como tú tiene este conocimiento, porque bueno, como Dirce, o bueno, en mi caso muy particular, que simplemente sentimos, ¿no? Y nos gusta tanto la música de Dimash y nos llena y nos complementa de una manera tan linda, pero bueno, pues al final, como te digo en mi caso, no tenemos a lo mejor ya estos conocimientos que son mucho más especializados o mucho más técnicos, y creo que esta forma de conocer también esa parte del músico, ¿no? Que es Dimash, pues es muy enriquecedora sobre todo, y te agradecemos mucho que hayas aceptado justo tener eh, pues ser parte de esta entrevista y darnos pues también este conocimiento, ¿no? Adicional también sobre Dimash. Muchas gracias, Rosester. Entonces aquí, a Perú World, vuelvo a decir a la señora Luisa Barrantes del Mon, y para mí un honor la convocatoria, hermoso este momento. Te agradezco muchísimo que me hayas ayudado a relajarme, porque no estoy muy acostumbrada, ¿eh?
a las cámaras. Específicamente le comentaba a mis amigos de mi capacitación que me creo que iba acostumbrando a las cámaras porque lo mío es más presencial desde el escenario, ¿no? Pero bueno, ya estamos en otro momento de la comunicación también, que tenemos que poner como algo adicional a nuestra... No te a preocupes, nos nuestra- estamos estrenando también en esto de las cámaras porque realmente esto nace, ¿no? Por amor a Dimash, por justamente poder conocer más de Dimash a través de gente como tú. Entonces, pues eso es lo que buscamos, ¿no? Llegar a los deals y conocer a través de la experiencia de otras deals, también de otras personas, lo que Dimash significa para ellos y ese es la idea, ¿no? De esta entrevista, poder llegar y poder contribuir un poquito más al mundo DIR, ¿no? Y que sepamos más pues sobre nuestro maravilloso príncipe kazajo. Muchas gracias, Rosester. Muchas gracias a ti.